Bienvenidos niños a nuestro cuarto culto infantil. ¿Estás repasando tus clases? ¿Cómo vas con el estudio de la Biblia y la oración? Recuerda dar a Dios el primer lugar. Las tareas escolares sí que son importantes, pero tener una comunión diaria con Dios es aún más importante. Amiguito, que nada ocupe el lugar de Dios. Por ejemplo, si dedicas 10 horas de estudio en el colegio, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? Dios nos dice en su palabra, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Eclesiastés 12:1. Te animo a honrar a Dios con tu tiempo. Sigue meditando en la palabra de Dios y esfuérzate en la práctica de la oración. Haz todo esto junto a tus papis, ya que ellos son los principales maestros de la palabra de Dios en tu hogar. Hoy continuamos estudiando el libro de Primera de Juan. Ten a la mano tu Biblia, lápiz y papel. Ahora junta tus manitos y cierra tus ojos para orar a Dios. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo de clases. Sé que muchos de mis hermanos de escuela dominical están aprendiendo esta lección. Por eso te ruego que los bendigas y que así como yo, ellos separen este tiempo con anticipación y se esfuercen por aprender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, llegó la hora de alabar a nuestro Dios. Alábale de todo corazón. Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. ¿Y qué me pide que yo le crea? Que me regala la vida entera. ¿Qué me pide que yo le crea? Que me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. La historia del Hijo de Dios que se hizo hombre por amor para morir por mi maldad y regalarme paz. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. Y me regala la vida entera. ¿Y qué me pide? Que yo le crea. Y me regala la vida entera. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelistas que Dios puso para contar la historia de Jesús. La historia de Jesús. La historia de Jesús. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Antes de comenzar la clase tenemos un juego para ti. Son 3 adivinanzas súper divertidas. Te daré tiempo para que puedas resolverlas junto a tus papis. Primera adivinanza. No era un sueño ni tampoco pesadilla. Este rey pasto comió y en 4 patas caminó, solo porque a Dios no obedeció. ¿Quién fue? El rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo del 28 al 37. Siguiente.
Como mi padre, a Dios yo amé. Me llamaron el más sabio, pero al final los placeres mi corazón desviaron. ¿Quién soy? El rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Última adivinanza. Por los ojos el pecado entró, y en tentación este rey cayó. ¿De quién hablo yo? Del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 11. ¡Qué divertidas adivinanzas! Todos estos reyes empezaron amando a Dios, pero algo los desvió. ¿Qué fue? El pecado. Más adelante hablaremos sobre el significado de esta palabra. Por eso prepara tu mente y corazón para la lección de hoy. ¿Recuerdas las 3 clases anteriores? Juan nos hablaba de que él y muchos otros han visto, oído y palpado a Jesucristo. También nos dice que Jesucristo es la vida, es la palabra. También aprendimos que Jesucristo es humano y Dios en una sola persona. Y los que han aceptado todo este mensaje tienen comunión con Dios y comunión unos con otros. Y si esa comunión es verdadera, debe observarse en todas las áreas de la vida. Repito, en todas las áreas de la vida. No solo me porto bien u obedezco a Dios en escuela dominical o en mi colegio o en mi casa, sino en lugares donde ninguna persona me puede ver. En los tiempos de ocio, en las conversaciones con mis amigos, con familiares, etc. Pues nuestra vida debe reflejar que caminamos en la luz. ¿Recuerdas? Lo vimos la anterior clase y dijimos que la luz es Jesucristo y solo en Él podemos caminar en luz. Además, Juan nos explica que los que pretenden tener comunión con Dios, pero viven en la oscuridad, es decir, en pecado y maldad, no viven de acuerdo a la verdad, pues sus actitudes, sus actos y sus palabras no están bajo el control de Dios. Además, Juan nos dice que los que viven en pecado no tienen la luz de Dios, pues no se guían por la luz de Dios, sino que van por los caminos oscuros del pecado. En base a este resumen, el tema de hoy se titula Evita el pecado. Pero, ¿qué es el pecado? El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos: Busca en tu Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que el pecado es desobedecer la palabra de Dios. ¿Recuerdas a Adán y Eva? ¿Sí? Bueno, ellos fueron creados rectos y perfectos por Dios y les dio una ley justa. Pero engañados por Satanás, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por este pecado, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros con ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado e inclinados enteramente a todo mal y siempre opuestos a todo bien. Como el pecado se hereda de generación en generación, todos nacemos con pecado. Todos. Y la paga del pecado nos lleva a la muerte eterna, es decir,
a estar separados por siempre de Dios. ¿Hay salvación? Sí, Jesucristo nos libera de este pecado y nos entrega la vida eterna. Pero mientras estemos en este mundo, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos llevará a desear el mal. Por eso, mientras más comunión tengamos con Jesucristo, quien es la palabra viva, andaremos más en el Espíritu que en pecado. El Señor Jesús, por su perfecto amor, perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. ¿Viste que el significado de pecado y lo que implica no es tan sencillo? Engloba muchas cosas, ¿verdad? Pero teníamos que repasarlo, porque el tema de hoy habla sobre el pecado. Para seguir con la lección, necesito que busques en tu Biblia los siguientes versículos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10. ¿Listo? Leemos. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Leemos primero el versículo 7. Juan escribe: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vimos la clase anterior que Dios es luz, es santo y desea que todos sus hijos vivan en la luz para tener comunión con Él y con los demás. Juan nos repite otra vez esta enseñanza porque desea que esto quede claro y grabado en nosotros. Además, Juan nos dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, es decir, nos regenera, nos hace nuevas personas, nos purifica, nos limpia de pecado y nos perdona. En el versículo 8 y 9 leemos: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan nos vuelve a repetir la enseñanza para aclarar las confusiones de ese tiempo, aunque actualmente también existen esas confusiones. ¿Con qué cosas se confundía la gente? ¿O con qué cosas se confunde actualmente la gente? Ellos no solo decían que tenían comunión con Dios, aunque no practicaban la palabra de Dios, sino que también afirmaban no tener pecado y no haber pecado. Juan les dice a estas personas que están equivocadas y que pensar así es un autoengaño. Pensar así es vivir en mentira. Por eso debemos confesar nuestro pecado. Pero confesar no es solo admitir que somos pecadores, sino presentarnos delante de Dios y pedir perdón. Haciendo esto,
alcanzaremos la gracia de Dios. Por eso, Juan nos dice en el versículo 10 que si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces Juan otra vez nos recuerda que sí somos pecadores y aceptar esto es practicar la palabra de Dios, es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aceptar que hemos pecado y clamar perdón a Dios por medio de Jesucristo es caminar en luz. ¿Cómo podemos poner en práctica lo aprendido? Amiguito, esfuérzate en aprender la palabra de Dios. No hay nada más importante que tu comunión con Dios. No podremos caminar en luz si no conoces a la luz. Y la luz es Jesús. No podemos amar lo que no conocemos. Sé que tienes muchos quehaceres como estudiante, pero recuerda, hacer tesoros en el cielo es de gran bendición. Invierte tiempo en lo eterno, prioriza tu comunión con Dios. Y si haces esto, como dice la Escritura, todo te saldrá bien. Tiempo de reflexionar. Todos hemos nacido con pecado, tanto tú como yo. Nuestros padres, amigos, nuestros hermanos, no importa la edad o raza. Absolutamente todos hemos pecado ante Dios. Todos somos culpables. Mientras estemos en este mundo, nuestros deseos serán siempre hacer el mal. El pecado nos ata a una vida de esclavitud. Pero gracias a Jesucristo y por medio de Él, solo en Él, podemos ser libres de pecado. Y aunque seguimos dentro de este cuerpo que siempre se inclina a pecar, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te invito a que ores conmigo. Amado Señor Jesucristo, me arrepiento de corazón por los pecados que he cometido. Te ruego me perdones, me limpies y me hagas una nueva criatura. Ayúdame, Señor Jesús, a aprender tu palabra todos los días, a darte prioridad sobre otras cosas, porque tú, Señor, eres lo más importante y deseo de corazón priorizar mi comunión contigo. Te ruego, Señor Jesús, me ayudes a practicar todo lo que leo en la Biblia. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y no la mía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ha llegado el tiempo de preguntas. ¿Estás listo? ¿Estuviste atento? Resuelve estas preguntas con ayuda de tus papis. Desarróllalas en casa según la clase de hoy y conversa con ellos. ¿Qué es el pecado? ¿Quiénes han pecado? ¿Qué produce el pecado en nosotros? ¿Cuáles son las confusiones de ayer, hoy y siempre? ¿Cómo puedes poner en práctica lo aprendido? Conversa con tus papis. Hermanito, toda esta semana memorizarás unos textos bíblicos que nos recuerda que solo Jesucristo nos limpia y nos libera del pecado. Los versículos que debes aprender de memoria están en 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Te felicito porque ya hemos aprendido de memoria todo el primer capítulo de este precioso libro. Muchas bendiciones, niños. Nos vemos el próximo domingo. Repasa esta lección con tu familia y si tienes preguntas, escríbenos por medio de tus papis a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia Santa Anita. Hasta el próximo domingo, amados hermanitos. Dios los bendiga. Un abrazo.
resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel.